Muy buenas noches. Mi nombre, como se dio en la presentación, es Hildebrando Mosquera. Soy chocuano del municipio de Tadó, que es el municipio que limítrofe con Risaralda. Estoy aquí desde 1969 y siempre he estado vinculado a la parte del desarrollo social y político, pero también he hecho política, sí. Y desde esa época en que llegué aquí como estudiante para la Normal Nacional Mixta de Pereira, siempre me ha preocupado las condiciones y la vinculación de mis paisanos, de mis congéneres, hacia la administración y al desarrollo social, político y cultural de Pereira. Llegué de esas cosas que no lo tenía planeado. Y les voy a contar una historia que es como risible. Yo estaba en la Normal de Medellín y teníamos un grupo de negros de la costa norte y negros de la costa pacífica y otros negros que eran antioqueños del Cauca, lo que llaman Chilapo, y otros que eran tanto de Caldas como de Antioquia, de la parte, los de Caldas eran del Magdalena Medio. Y teníamos un profesor que era muy montadorcito. Y entonces siempre se refería mucho a los negros son parranderos, los negros son a toda hora buscándole el lado bueno a las cosas, siempre consideran que están en la época de las vacas gordas, siempre con esa cosa. Y además tenía la costumbre de que solo él tenía el derecho a opinar cuando había eventos. No sé, un día o cualquiera, yo le dije, profesor, lo que usted está planteando tiene un equívoco y sí que yo intervengo. Y me dijo, claro, no lo ha hecho ningún otro, sino el negro Mosquera. Entonces yo a partir de allí tuve una gran discusión con él y se fue formando un roce. Los compañeros me dijeron, Hildebrando, ¿qué piensas? Y yo, no voy el brazo a torcer, y formamos un grupo. Un día cualquiera escuchamos por la radio, Pereira, ciudad querendona, trasnochadora y morena, y eso nos pareció genial. Si es querendona, si es trasnochadora y es morena, allá es el campo de nosotros. Y mandamos una comisión que viniera a Pereira, a la Normal, a ver qué era lo que había, y nos dijeron que era la segunda promoción que se estaba formando, y nos vinimos. 21 estudiantes de la Normal, y llegamos aquí. Yo particularmente no conocía Pereira. Y la empresa Occidental quedaba en la calle 17 con carrera 11. Ahí llegamos a las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde conseguimos dónde alojarnos. Yo era el de menos recursos económicos y me paré en la Plaza Bolívar allí a mirar. Y pasó un señor y me dijo, ¿está así? No, señor. Como a las 12 me dijo, lo veo hace rato allí, ¿qué pasa? Entonces le dije, no, es que venimos un grupo de estudiantes y no conocemos a Pereira. Y se puso a reír y me dijo, ¿y entonces por qué vinieron? Para concluir, a las 3 de la tarde me dijo, ¿y por qué no salí de ahí? Y yo, porque yo no soy de aquí, no conozco la ciudad y queremos ir a estudiar. Dijo, camine para mi casa. 21 estudiantes, antioqueños, chocuanos, bayunos, y empezamos a ver cómo nos íbamos a defender. Y el día siguiente fuimos a la Normal y nos matriculamos. Y desde el momento que nos matriculamos empezamos a ver con quién compartíamos aquí, y no había casi negro en la Normal. Los únicos éramos más o menos unos 6, 7 que coincidencialmente éramos de Tadó, y una sola mujer. Entonces nos preocupó eso, cómo Pereira, siendo una capital, aquí no hay negros. Y en ese recorrer, al final de la semana, encontramos un señor que era electricista en las empresas públicas. Encontramos un señor que le decían Mosquera, que era el que manejaba la cafetería del Colegio de Deogracias Cardona, y nos dijeron que había un profesor
que trabajaba en la escuela Rafael Uribe, que por cierto es dictador. Entonces fuimos, lo visitamos y nos dijo en lo que puede ayudar. Entramos a la normal y pues no era mucha costumbre que estudiantes negros o de raza negra estuvieran en un centro de eso, y empezó allí el problema. De todas maneras, hubo una desbandada y solo quedé en la normal entre los negros. Entonces pues, me sentí muy solo y me fui a una normal del Valle y matriculé a los compañeros. Entonces me dijo el coordinador, bueno, ¿y usted qué es de ellos? Y yo, somos paisanos. ¿Y usted qué? Yo solo respondo y quiero que me dé la oportunidad de estudiar. Y me dijo, sí, pero es que usted es menor de edad. Y yo, pero es que, ¿quién va a responder por ello? Yo vengo a estudiar. Firmamos el compromiso y yo que cada 8 días iba a la normal de La Victoria a revisar cómo iban mis compañeros y a colaborarle al rector. Y así se hizo. Yo terminé aquí en 1970, la segunda promoción de la normal, y entonces empecé a buscar con quién compartir los ideales que yo tenía. Y me preocupaba en que los negros que habían aquí llegaban los fines de semana porque estaban vinculados al campo. Y eran recolectores de café, eran agricultores, y otras damas trabajaban en casas de familia. Entonces me puse a preguntar con las niñas que trabajaban en casa de familia qué nivel de escolaridad tenían. Le preguntaba a los señores que trabajaban como recolectores de café qué formación tenían, y los otros señores que trabajaban en otros aspectos de la agricultura qué formación tenían. Y entonces les pregunté, hombre, ¿usted a qué aspira? Y busqué entre los compañeros de aquí de Pereira Los Mestizos quién me podía ayudar a ofrecerle una formación a mis paisanos. Cuando eso se dio, me dijo un señor, Hildebrando, ¿usted por qué hace eso? Le dije que yo no vine aquí de veraneo, yo vine aquí a adquirir una formación y quiero que mis compañeros, mis paisanos también salgan adelante. En 1974 empecé a buscar más profesores que estuvieran vinculados aquí. En la Universidad Tecnológica había un profesor, Esteban Murillo, que era profesor de matemáticas, y un profesor, José Barros, que era profesor de matemáticas, y había el profesor Manuel Mosquera, que era profesor de primaria. Entonces yo les dije que qué podíamos hacer. Entonces me dijo, ¿usted qué se le ocurre? Y yo, no, una organización que nos acoja a todos y desde allí todos nos colaboramos. Y entonces me dijeron, ¿y cómo hacemos? Yo, no, yo tengo el tiempo suficiente para buscar a la gente y nos reunimos. Y así sucedió. Empezamos a trabajar en esta parte con todas las que habían ahí, niñas de casa que trabajan en casas de familia, recolectores de café, agricultores. Y yo era el único maestro de primaria que existía, porque el profesor Manuel Mosquera trabajaba en primaria y trabajaba en bachillerato nocturno. El profesor Esteban Murillo me dijo, yo no tengo mucho tiempo, pero cuente conmigo. El profesor José Barro, un señor un poquitico vertical, me dijo, yo no voy, no cuente conmigo. Y el señor Dedeo Gracias Mosquera me dijo, le decía Mosquera, me dijo, yo cuento con, él sabe los domingos le puedo colaborar. De una vez yo les dije, el objetivo fundamental aquí es ayudar a mis compañeros, ayudar a mis paisanos, independientes de la región de Chocó que sean. Y entonces establecimos que los sábados y los domingos, cada uno les dedicaba 1 hora a quien no supiera leer y 2 horas a quien tuviera alguna formación ya en primaria o en bachillerato, con la meta de lograr que ellos tuvieran su título. Yo me dirigí a Secretaría de Educación, que era Graciela Londoño Zuluaga, una señora que fue secretaria de Educación aquí mucho tiempo. En ese tiempo llamaba Jefatura de Primaria y tenía 4º de bachillerato. Entonces una vez ella me dijo, ¿y usted por qué hace eso? Y yo, doña Graciela, es que es lamentable que yo saque un título normalista aquí y vea que mis compañeros no tienen cómo vincularse a otro trabajo diferente al que hacen. Tuve unos roces con ella
Y entonces ya empezó a decirme, ¿y usted qué pretende formar sindicato? Le dije, no es ese el objetivo. Fundamos la organización y posteriormente llegó el profesor Francisco Castro, un oftalmólogo, y en la Universidad Tecnológica entonces se vincularon otros chocuanos, el médico Zacarías Mosquera, estaba Ramón Valencia, que le decían Bombillo, como estudiante, y llegó el profesor que llaman Cherry, que hasta hoy está en la universidad, llama José Eduardo Santos Mosquera, y él me dijo, cuente conmigo. Desde esa época hasta cuando logramos que los muchachos ya se identificaban con el programa, les dije, vamos a vincularnos al desarrollo de Pereira. La organización llamaba Unión de Chocuanos en Risaralda. Y empezamos a decirle al secretario de Educación y decirle al alcalde que nosotros queríamos estar vinculados hacia el desarrollo de Pereira. Y la pregunta era, ¿cómo? Y entonces yo le dije, aquí en la Universidad Tecnológica hay unas personas que están vinculadas a la educación, están colaborando. Y yo, que soy normalista, estoy dispuesto a trabajar. Y me asignaba unos programas en educación nocturna, que así llamaba. Me vinculé a esos programas y yo regalaba el trabajo. Pero seguimos con los compañeros. Y la meta era incurrir en la parte política. Por allá como en el 77 lanzamos un compañero de consejo, el doctor Francisco Castro. Participó en el consejo, pero con ciertas barreras. Desde ese momento, la meta era que todo chocuano que llegara a Pereira tenía la organización que lo acogiera, que lo orientara y tenía que buscar algún mecanismo de aporte a la organización desde la parte académica, desde la parte cultural. Ese ha sido el trasegar y fue el trasegar de nosotros, procurando que todas las personas que llegaran aquí tuvieran una mano amiga. Pero esa mano amiga no era para tomar trago ni para bailar exclusivamente, sino para la formación académica, la formación política y la formación cultural. Posteriormente, ya otros profesionales de la educación llegaron a Pereira, ya con su título, no llegaron a estudiar, sino que llegaron a ejercer la profesión. Y empezamos en esa forma a ir vinculando a la gente y a irle diciendo cuál era la meta. Sembrar un carisma de responsabilidad, de eficiencia y de presencia en todo el contexto de Pereira. Y así nos fuimos formando. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ya prácticamente segunda intervención para ir avanzando. Mi nombre es Olmes y la intencionalidad ahora es como compartirles la investigación que realicé para optar por el título de Magíster en Historia de la UTP. Y cuando yo pienso, digamos, del presente hacia el pasado, yo digo, ¿por qué no tuve más tiempo para poder hacer algo mejor? Siempre nuestras escrituras, cuando las miramos de manera retrospectiva, a veces nos asustan. Sí, en el pregrado, quizás un ensayo, primer semestre, segundo semestre, pero traté de, digamos, como de extraer lo más significativo posible para transmitírselos a ustedes para poder conversar en esas tensiones. Entonces, la titulé en su tiempo, La historia como memoria, afrodescendientes en la ciudad de Pereira. ¿Y por qué la historia como memoria? Aparece, digamos, como dos tensiones. Por un lado, la historia no es memoria, ¿sí? Y tampoco la memoria es historia. Son más que dos categorías que posibilitan a partir, digamos, como de la parte metodológica, asumir ese título. ¿Qué asumí entonces en la parte metodológica para avanzar un poco? Me fui con los actores. Yo dije, ¿cómo voy a pensar a los afrodescendientes, digamos, en una temporalidad 2002-2008, teniendo un punto de anclaje de 1998? ¿Cómo los voy a pensar?
Sí, digamos, el periódico temporal, el que tenemos, no registraba, digamos, como los mayores elementos posibles para comprendernos. Entonces asumí, digamos, la voz, lo que nosotros llamamos diálogos, a partir de los actores. ¿Quiénes? Las personas que venían, digamos, en ese proceso migratorio. Hay un contexto, sí, es un contexto, digamos, que se aparece los rostros de la violencia en Colombia. Esos rostros que nunca han desaparecido, digamos, en nosotros y principalmente en el Chocó, donde conlleva que la gran mayoría, digamos, de la población afro-chocuana y más que todo ribereña, tiene que salir. Y esos contextos, digamos, se vienen marcando desde el 98 con ciertos elementos que bajan, digamos, a partir del 2008. Y me preocupa, entonces cuando yo llego a estudiar a Manizales, yo digo, venga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es decir, como esa pertenencia étnica, ¿qué voy a hacer de investigación? Entonces en el pregrado, lo que hice de pregrado fue investigar la música jazz, ausencia y permanencia de la música jazz de Manizales, como una temática, digamos, del pregrado de sociología. Y llego a historia y yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer para seguir aportando a lo étnico? Y bueno, me interesó, digamos, como ese tema, esa, digamos, fue, digamos, como la intencionalidad y principalmente siempre con algo que uno parte y es el porqué. Siempre, digamos, como una antesala a la investigación, ¿no? Los niños, oiga, ¿y por qué usted me va a llevar? ¿Y por qué no me da el almuerzo? ¿Y por qué? Siempre es el porqué, es decir, como ese punto que aparece de investigación. Y entonces abordo, digamos, como una propuesta metodológica utilizando la historia oral y la etnografía. Bueno, pero es historia, entonces si no hay información, digamos, por ese lado del periódico que te posibilite darle respuesta a esa pregunta de investigación, pues tienes que buscar otros elementos. Y acudo, digamos, en lo metodológico a la historia oral como una posibilidad, ¿sí?, para poderle dar respuesta, digamos, a esa pregunta de investigación. Digamos, para la recolección de información utilizo los diálogos, algunos lo llaman entrevistas, pero desde una postura más decolonial y como hemos venido trabajando, vemos, digamos, los que participamos en el último encuentro con Catherine Walsh, cómo hablaba, digamos, como de todas esas decadencias conceptuales que aparecen, y diálogos, en una manera más estructural sería entrevistas, ¿sí?, pero aparece, digamos, desde una atención étnica que posibilita la recolección de información. Fuentes primarias, entonces las voces de los actores. Si en ese caso lo hubiese hecho desde el periódico, pues entonces sería el periódico local. Pero pues el periódico local estaba en su momento mirando otras cuestiones. Y uno va a la hemeroteca e investiga y mira y lo afro aparece, pero en tensiones muy minúsculas que no posibilitan, digamos, como una investigación desde ahí. Y entonces la fuente secundaria, archivos de periódico, que me posibilitan, digamos, desde lo minúsculo complementar las voces de los actores y las instituciones privadas y públicas que estaban o que aparecían en ese contexto. Entonces aparecía el FORE, bueno, estaba, digamos, como las instituciones que apoyaban a la población desplazada, estaban la diócesis y estaban hogares de paso, digamos, como unas fundaciones bien principal que ahorita abordaré, digamos, como de manera sucinta. Y bueno, ahí tuve unos postulados teóricos, Manuel Delgado, digamos, como para comprender lo urbano, ¿sí?, y hacer la distinción con la ciudad, y asumí, digamos, Mauricio Halbach para tener presente todo el concepto de memoria, y Armando Silva para tener ese concepto imaginario, porque yo me pregunto, bueno, ¿qué los lleva a emigrar acá? Ese es lo primero. Y hay tensiones obvias, que uno diría, pues eso es obvio, pero en investigación nada es obvio, siempre y cuando no haya algo escrito. Es decir, en tanto lo que uno cree o que es decir, sería una hipótesis, pero esa hipótesis se hace necesario, digamos, como contrarrestarla con todo el proceso metodológico y, bueno, todo lo que lleva una investigación para colocar en inteligibilidad eso que está ahí, es decir, eso que el transeúnte de Pereira no conoce, pero asume, cree, dice. Entonces, esa, digamos, bueno, digamos, como una de las posturas que marcan ahí. Y el análisis de aquello, entonces, parto de una estructura de memoria colectiva. Entonces, la cantidad de
de veces que se repite el mismo discurso con las mismas categorías. Eso me permite, digamos, como entrar a analizar y a establecer las escrituras que tuve, digamos, en la tesis que la dirigió Verón, profesor Verón. Ok, entonces, ¿qué encuentro? En Tensiones de los Imaginarios hay tres cosas o tres imaginarios que permiten la llegada. Quizás es la continuidad de lo que hablaba el profesor desde los años 70. Por un lado, encuentro que la gran mayoría asume que es necesario llegar a Pereira porque se mira como una ciudad humanitaria y de buenas condiciones climáticas. El contexto que estamos abordando es un contexto del conflicto armado y yo creo que casi la mayoría lo vivimos. Para salir del Chocó, entonces, la gran población asume es necesario llegar a Pereira porque la vemos como una ciudad humanitaria. Y tiene un clima que posibilita esa llegada. En un segundo momento encontramos una ciudad cercana y amable. Cercanías y amabilidad. 7, 3 de la mañana ingresa, digamos, un grupo X, tienes que salir de la tierra. Es decir, no te damos esperanza, tienes que salir ya. ¿Para dónde vamos a salir? Toca salir. ¿Qué es lo más cerca para ellos? Pereira. ¿Y cuáles son las posibilidades? La ciudad de Pereira, en tanto que la ven como una ciudad amable y que posibilita, digamos, como esas llegadas. Y en un último momento, como una ciudad no violenta y de buenas costumbres. Encuentro que hay 4, según la institución, se me escapa el nombre ahora, hay 4 ciudades que aparecen en ese momento. Está Medellín, está Cali, está Bogotá y está Pereira, ¿sí? Que son, digamos, como las ciudades más receptoras de esa población para el contexto que les estoy tratando de narrar. Y se asume a Pereira con una sola posibilidad. Si llegamos a Medellín, Medellín es una de las ciudades más violentas para aquella época, tenía uno de los índices más altos en violencia. Cali seguía, digamos, después de la ciudad de Medellín, y Bogotá aparece, digamos, como una estructura impenetrable. De hecho, no todo afro puede llegar a Bogotá porque pues el frío es una cosa que no todos, me incluyo, no todos podemos, digamos, como pegar ahí, excepto Dora y otra gente que vive en Bogotá de manera, digamos, como muy agradable y de manera satisfactoria. Entonces, son esos, digamos, 3 imaginarios que permiten que la población afrochocuana en su momento llega. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo se construyen esos imaginarios? ¿Cómo llega? Entonces, sencillo, para ellos hay un vehículo de la memoria, es decir, los otros desplazados ya hacían parte de los vehículos de la memoria para socializárselos a ellos. ¿Para dónde vamos a ir? No, mira, hablé con mi tío está en el Plumón, me dice que me vaya, que allá me va a dar albergue. Hablé con Julano de tal, me dice que me vaya. ¿Dónde está Julano de tal? Julano de tal trabaja en los semáforos. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, que superamos los 25 años, fuimos, espectadores del trabajo de los semáforos de la población afro. Yo para aquella época estudiaba en Manizales y cuando venía aquí a Pereira, la parte de la gobernación era uno de esos escenarios de trabajo, digamos, como en los semáforos, y otro escenario era aquí el Parque Bolívar. Ninguno de esos acontecimientos tan marcados que solamente quizás permanecen en la memoria de nosotros están documentados, es decir, no hay una fotografía, a no ser que tendríamos que hacer, digamos, como un sondeo a ver si podríamos rescatar eso para poder reconstruir, digamos, esa parte de lo afro aquí. Y me parece algo bien importante porque hay 2 distinciones, una cosa es la nacionalidad, otra cosa es la ciudadanía. Sí, cuando hablamos, no todo el mundo es ciudadano, aunque todos podemos tener una nacionalidad. Entonces, cuando hablamos de esa ciudadanía, nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son esos derechos y cuáles son las posibilidades de vivir, digamos, en condiciones justas, no iguales, condiciones justas en un mismo territorio? Entonces, ahí van a aparecer, digamos, esos 3 imaginarios que posibilitan esa comprensión. Por el otro lado, entonces, hay una morada, ¿a dónde van a llegar? Y que quizás es lo más pertinente y traté, digamos, como de escribirlo un poco en la escritura de la tesis, porque si esta generación parte, una generación
que no dejamos, vendrá una generación de aquí a 30, 40, 50 años y querrá saber. Pues ahí hay un trabajo que posibilita, aunque sea decir, ve, ¿cómo te parece que allá la gente vivió en Tokio? Tokio hoy ya no es de lo afro, Tokio hoy es de una multinacional, un ejemplo, 30 años de aquí hacia adelante. Como lo que es, o lo que es hoy el barrio El Rosal. El barrio El Rosal, cierto, que queda por la avenida Sur, detrás de, ¿cómo se llama eso? Prism, eso, frente a la entrada de la Católica, emerge de la población afro, hoy ya no es de la población afro. Sí, ellos construyen, digamos, esos albergues o ese asentamiento y poco a poco eso se va perdiendo, porque, digamos, hay lógicas que posibilitan otras migraciones. Entonces, ¿cuáles fueron las moradas? La primera morada en la calle, es obvio. Se llega y hay que habitar la calle como una posibilidad de vida, y esa calle entonces va a posibilitar en lo que nosotros llamamos este último momento, que son los hogares de paso, ¿sí? De la calle a los hogares de paso, mientras algunos van a llegar al barrio El Plumón, que creo que muchos de ustedes conocen, ¿sí? O conocemos, Las Brisas, Nacederos, Villa Santana, Caracol La Curva, El Dorado, Corocito, La Laguna, La Dulcera, San Nicolás y Caimalito. Hay una gran coincidencia temporal, y es que en los barrios enunciados aún hay presencia afro, a gran escala o baja escala. Yo, Olmes, hablo como ciudadano, ¿no? Hablo como ciudadano y no como, digamos, como una asociación, simplemente hablo como un ciudadano a pie que quiso investigar y que tiene, digamos, como una mirada particular de la situación. Y esa mirada, digamos, posibilitó, y a partir de algunas herramientas, establecer este tipo de hallazgos. Como digo, ya que voy finalizando, me hubiera gustado tener más tiempo para dedicarme a esto, pero en su momento no dio y ya no se puede, ya no puedo ir a que me entreguen la escritura para añadirle cosas. Y por último, para ir finalizando, el arraigo. Bueno, ¿de qué se va a vivir? Yo llego y ¿de qué voy a vivir? Y eso fue la gran pregunta en el siglo XIX. Después de los legados de la esclavitud, usted va y listo, usted es esclavo, ¿de qué va a vivir? Nosotros le damos la libertad, ¿de qué va a vivir? Si primero usted es esclavo y no tiene tierras. Entonces la llegada acá, digamos, permite un trabajo informal, y es que si la calle es el escenario de vida, ahí en la calle entonces hay que establecer algunas maneras de supervivencia. Y encontramos en la calle, digamos, dos espacios, el semáforo y el espacio público en el trabajo informal. Asumiendo que si bien el semáforo hace parte de lo público, no se configura como lo público como tal, ¿sí? Y no hay forma, pues, para no entrar después, en algún momento explicaría eso. Casas de familia, algunos llegan a trabajar en casas de familia, es, digamos, como las mujeres, ha sido un legado ancestral, ¿sí? Lastimosamente, pero pues ahí está, en ese tipo de situaciones. Algunos en la alimentación informal, lo que llamamos los fritos. Entonces, el vender en la esquina, en la cuadra, la empanada, la cosa, el chontaduro, el borojó, y que aún permanece, digamos, eso como un estilo de vida y es válido, digamos, para permanecer aún en la ciudad. Otros estuvieron en la construcción, que ha sido un legado también desde los años 60, y gran parte de la mano de obra que tenemos en el viaducto ha sido mano de obra afro, ¿sí? Cuando uno inicia a pensar la historia y esas grandes construcciones. Por el otro lado vemos almacenes de cadena, entonces a los almacenes de cadena ayudan a que estén, entonces Éxito, Super Inter y otros que hoy ya no tienen, digamos, como la misma razón social, sino que han cambiado digamos, como de firma o marca. Y por último encontramos el trabajo en fincas cercanas y celaduría. Muchos fueron vigilantes, de hecho algunos están, y otros se establecieron en fincas. Estas fincas, digamos, como que posibilitaron ese tipo de situaciones. Entonces, eso es, digamos, como los hallazgos que encontré, y cerraría diciendo que para la población afro sigue siendo algo complejo, ¿sí? La permanencia en la ciudad no es algo fácil, ya que ser inmigrante es una cosa impensable para la persona que no lo vive, porque quizás
la persona afro en su lugar de origen, es decir, en su territorio, tiene tierra. Y para él es más fácil construir que llegar a un lugar a comprar, a construir y hacer, digamos, otros escenarios de vida. Eso es, digamos, como lo que le quería compartir. Bueno, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Luis Alberto Palomeque y, bueno, un militante más del movimiento social afrocolombiano, participante también de varios procesos organizativos a nivel local y director de la Fundación Palenque de Goya. Es una expresión de organización con una experiencia de trabajo colectiva, comunitaria y, digamos, con muchas ganas de trabajar por la reivindicación de los derechos afrocolombianos en esta ciudad. Yo les voy a plantear rápidamente, porque son 12 minutos, un poco a modo también ilustrativo, el trabajo que hacemos desde las organizaciones, ¿sí? Pero no sin antes iniciar como planteando algunas claridades quizás de las categorías que utilizan los exponentes anteriores, y me parece que en un espacio como esto llevarse una cosa clara es importante, ya es un triunfo, ya es un logro. Y a mí me preocupa, ¿cierto?, digamos, la polaridad que hay en la utilización del concepto de negro, negritudes, afrocolombiano, afrodescendiente. A nosotros la historia nos ha enseñado, la historia nuestra, la historia que investigamos, que consultamos, la que trabajamos, ¿sí? Desde Dey Chanta Diop, un historiador africano, hasta Manuel Zapata Olivella, nos ha dicho que el concepto de negro o negra no existía en África. Primero partimos de un principio que la humanidad nace en África, el primer útero que se encuentra en el mundo es de África. La ciencia paleontológica y todas las investigaciones del ADN mitocondrial hoy nos dicen que nosotros somos descendientes africanos. En ese sentido todos somos afrocolombianos, afrodescendientes, ¿sí? En Brasil hablamos de los afrobrasileros, en Ecuador afroecuatorianos, en Colombia afrocolombianos, y eso es una construcción política del concepto, ¿sí? Lo afrodescendiente y lo afrocolombiano es una construcción política y empieza a aparecer en los textos, en los libros, a modo también de eliminar un poco el concepto de lo negro, porque el negro, el concepto, la palabra negro fue una imposición, fue un apodo que el blanco europeo le puso a ese sujeto para denominarlo, ¿sí? Negro significa hombre sin luz o hijo del diablo, tiene ciertos significados que siempre están asociados a lo feo y a lo malo. Es un trabajo de tiempo, es un trabajo académico, es un trabajo que implica irlo haciendo desde la casa, lo que nosotros llamamos también casa adentro, ¿sí? Y en ese sentido hemos encontrado muchas personas que aceptan, ¿cierto?, un poco también partiendo desde la ignorancia, otros que lo reivindican, pero exigiendo que en esa reivindicación se le dé la condición humana. No es lo mismo yo decir la negra que está allí a decir la mujer negra que está allí. ¿Cierto? Cuando yo digo la mujer negra, la persona negra, le estoy dando la condición humana. En ese sentido el término se acepta, pero cuando no tiene esa carga de la condición humana se vuelve despectivo, y eso ha tenido una cercanía con todas las expresiones de racismo, ¿sí? Con todo lo que nosotros conocemos como un término peyorativo, cierto, que se asemeja al desprecio de lo otro. La palabra afrocolombiano, como yo les digo, es el contexto político que se reivindica desde los textos, desde la misma normatividad, es una construcción más política, y ya a partir de una fecha, más o menos finales de los 90, empieza a aparecer en ciertas cartillas y en ciertos libros, ¿sí? Para deconstruir precisamente el término de lo negro, que siempre ha estado asociado al racismo y a la, digamos, no aceptación por cómo se utiliza y lo que significa, ¿sí? Muchos de nosotros todavía, los que estamos aquí, o muchos de ustedes, tienen un día difícil y lo que dicen es que tuvo un día negro. Se hablan de aguas negras, el concepto sigue asociado a lo feo y a lo malo, para resumirlo de esa manera. Hay una película muy bonita de Steven Spielberg que se llama La Amistad,
allí uno de los actores en un tramo en la película dice que nosotros no somos negros y lo explica en otros contextos. Entonces, a hablar en esta participación, espero que lo que dije no cuente en el tiempo porque hace parte de una claridad. Entonces, hablar de las organizaciones de la población afro en Colombia y en Pereira, específicamente, que es el tema que nos compete, a mí me surge la necesidad de iniciar hablando de las organizaciones de base, ¿sí? Como una apuesta para la reivindicación de los derechos afrodescendientes en Pereira, las organizaciones. La primera organización de la sociedad es la familia, ¿sí? Es la primera organización. Para nosotros hay una organización grande, es la familia afro. Y en todas partes del mundo nos estamos organizando después del flagelo y del sometimiento, lo que fue la esclavitud. Nos estamos organizando en aras de esa reclamación y de esa reivindicación. Rápidamente, aquí en Pereira, como lo explicaban los expositores anteriores, se tiene conocimiento de un proceso organizativo desde finales de los 60. El Movimiento Nacional Afrocolombiano como organización, como movimiento de reivindicar los derechos y de luchar por esos derechos, nace en Pereira, ¿sí? Y nace con un círculo de estudiantes, como lo expresaba el profesor, que se llamó Soweto, luego tuvieron la posibilidad de ingresar a la Universidad Tecnológica y desde allí tenemos conocimiento del gran movimiento nacional Cimarrón, ¿sí? Ese movimiento, con su máximo exponente Juan de Dios Mosquera y otros que todavía tenemos aquí en la región, quizás Juan B. menciona algunos ahorita o en otra ocasión, pero hay muchos que todavía, ¿cierto?, persisten en esa lucha, en ese trabajo. Ese movimiento, de alguna otra manera, sembró las bases también para la organización y esa organización, obviamente, nos ha dejado a nosotros como esa expresión de seguir en esa lucha. Bueno, también tenemos conocimiento de organizaciones desde lo académico, leer a Manuel Zapata Olivella, ¿cierto? También nos dice que habían otras formas de organizaciones desde antes de los 70, pero en aras de la lucha por los derechos humanos, por la reivindicación de esos derechos, por los derechos civiles de las personas afrodescendientes, teniendo como base también un poco lo que sucedió a finales de los 50, inicios de los 60 en Sudáfrica, lo que se estaba dando en Estados Unidos, ¿cierto?, con el tema del apartheid y todas otras situaciones. Nosotros tampoco estuvimos exentos de vivir muchas de esas situaciones y nos obligó eso también a organizarnos y a trabajar de la mano, hombres y mujeres, mujeres y hombres, en aras de esa reivindicación de derechos y de esa lucha por la dignidad del ser humano. 21 de marzo, precisamente hoy estamos aquí, hoy 21 de marzo, yo le explicaba a la doctora acá, una de las situaciones quizás que no tuvimos mucha presencia en la comunidad nuestra. Hoy 21 de marzo estábamos en la Universidad Andina conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿sí? 21 de marzo. Esto se da a raíz de un hecho que sucede en Sudáfrica, ¿sí? A finales, ¿qué época estamos hablando? A finales de los 1960. Un grupo de militares blancos asesinan a más de 64 estudiantes en una escuela, menores de edad, y a partir de este hecho, las Naciones Unidas declaran esta fecha como el Día Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, ¿sí? Que hoy la discriminación ha trascendido, ya no es solamente por lo racial, ¿sí? Por ejemplo, una persona afro, por ser afrodescendiente, ¿sí?, afrocolombiano, y ser homosexual vive una doble discriminación, ¿sí? Y si es mujer, vive una triple discriminación. Entonces, ¿esta fecha para qué sirve? ¿Sí? Esto sirve, ¿sí?, para que todas las organizaciones, entidades como esta, puedan realizar actividades no para la celebración, sino para la conmemoración. Conmemorar es recordar, pero también generar estrategia para que se dé esto, ¿sí?, esa eliminación de toda forma de atentar contra la dignidad del ser humano. Nosotros nos encontramos aquí, en esta fecha, 2015-2024, en el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. ¿Y por qué el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes?
Yo lo llamo de esa manera. El mundo dominante, le decía jocosamente a un amigo, la blancocracia institucional ha entendido de que los descendientes africanos, los pueblos afrodescendientes, no estamos en las mismas condiciones de igualdad y equidad que quienes han estado durante la línea del tiempo en una posición de privilegio, ¿sí? Quienes han tenido el poder. Entonces, 2015-2024 plantean los gobiernos internacionales y las organizaciones internacionales apostarle a un proceso de reconocimiento, justicia y desarrollo. Esas tres categorías, ¿cierto?, en aras de que la población afrodescendiente pueda encontrar unas mejores condiciones. Y la mirada de las instituciones y de los estados parte está enfocado en esto. ¿Se cumple? Bueno, nosotros entramos a un proceso fuerte desde las organizaciones, por eso la necesidad de crear organizaciones en aras de esa reivindicación de los derechos para que esto pueda ser real y efectivo, ojalá en el 2024, y nuestro trabajo organizativo va enfocado hacia encontrar todo ese proceso de reconocimiento, justicia y desarrollo. Todavía en la televisión colombiana las mujeres indígenas no salen en un comercial de Pantene, todavía las personas afrodescendientes siguen siendo objeto de burla en los papeles protagónicos, ¿sí? Eso hace parte del reconocimiento. Bueno, necesitamos un reconocimiento, pero ¿en qué sentido? ¿Sí? No necesitamos que en la novela X aparezca el hombre afro y sea el objeto de burla. O como nos tocó con una compañera que está aquí y otros, ir a Bogotá a pelear fuertemente para que eliminaran el soldado Micolta del programa de Sábado Felices. ¿Sí? Un personaje que, digamos, se burla de la cultura y del pueblo afrocolombiano, que ni siquiera es una persona afro y lo pintaban de negro para asemejarlo a una persona afrodescendiente, y de ahí para allá todo lo que decía. Eso hace parte, ¿sí?, de seguir, de que las instituciones, los escenarios nos siguen subalternizando. Estamos abajo, somos los de menos, hablamos feo, somos pobres, somos esto, y eso la televisión lo quiere seguir mostrando, y eso se replica en la calle, y los estudiantes en las escuelas, los estudiantes nuestros son víctimas, porque eso es lo que ven y eso es lo que se da en la cotidianidad. Entonces las organizaciones que tenemos en Pereira y en Colombia venimos trabajando por un reconocimiento diferente a ese reconocimiento que es el que nos quieren mostrar o nos quieren vender. Rápidamente, aquí ya hablaron de esto. Aquí hay unos factores que inciden en la presencia de la población afrodescendiente, ¿sí? Hay un primer factor que se remonta desde el contexto colonial esclavista. No sé por qué el historiador aquí no lo mencionó, pero Pereira, Risaralda, es producto de los aportes de los pueblos afrocolombianos y de los descendientes que llegaron en condiciones de esclavitud a este territorio. Aquí en Pereira hablamos de la presencia del Palenque de Goya, ¿sí? Y de hecho el nombre de la fundación que yo represento, lo que busca con ese nombre, Fundación Palenque de Goya, es cierto, reivindicar un poco ese nombre. Pereira también tuvo en su fundación la presencia de los aportes de las mujeres afrocolombianas, afrodescendientes. Conocemos un poco hemos escuchado de Guadalupe Zapata, una mujer afrocolombiana, afrodescendiente, que hizo parte de ese proceso fundacional de la ciudad de Pereira, y que en los libros y los historiadores no se visibiliza como debería ser, pero que nosotros desde nuestro trabajo sí queremos darle un lugar social a ese aporte, ¿sí? No contar la historia, no mostrarla desde los aportes de todos, es excluirlos y es invisibilizarnos, borrarnos en la línea del tiempo. La ubicación geográfica ya lo explicaba un poco el compañero, y su relación con los pueblos del Pacífico Norte y el Pacífico Sur, sí, eso también influye. La violencia que se agudiza desde la década de los 50, ¿sí?, también hace que en Pereira hoy estemos hablando, según el censo DANE del 2005, estemos hablando de 24.400 personas afrodescendientes, ¿sí? Censo DANE del 2005. Y otros factores que también responden, pues, como dados por ese abandono estructural,
eso también implica que migrar desde los territorios donde las condiciones son difíciles a las grandes ciudades permite que en Pereira la población afro sea más representativa. Aquí vamos ya como en la mitad, pero aquí tengo rápidamente unas imágenes que las saqué de unas fuentes de prensa, y es que siempre en los periódicos donde se busca mostrar, ubicar la población afro, están en los lugares de subalternidad, o sea, lo que conocemos como invasiones, Caracol La Curva, La Laguna, El Plumón, esto es La Brisa, la comuna de Villa Santana, un poquito unas condiciones más aceptables, pero ese racismo estructural de Estado también hace que todavía en los barrios donde mayor población afro hay, son los barrios que tienen más carencia de servicios públicos como vías, entre otros, ¿sí? El Remanso, Tokio, se crean el barrio, la comuna, y 5 o 6 años después, o 10 años, empiezan a pavimentar las calles, ¿sí? Esto afecta la condición del ser humano estructuralmente. Entonces, siempre en los periódicos, cuando se habla de la población afro y la ubicación y dónde están, aparecemos en los lugares más marginales, ¿sí? Si bien es una realidad que la población hace parte de las invasiones o lo que llaman los lugares urbanos informales, también estamos en toda la ciudad, ¿sí? Rápidamente así me quedó la foto no me quedó, de la otra ciudad donde también construimos, aportamos y hacemos parte. Bueno, las organizaciones de base, rápidamente les menciono algunos nombres. Aquí tenemos organización de mujeres, organizaciones mixtas, tenemos la Fundación Palenque Goya, que era la que les comentaba, la Fundación de Mujeres Guadalupe Zapata, en honor también a ese gran aporte de quién fue Guadalupe Zapata. Tenemos la organización de mujeres Caína, que trabaja con el tema de la identidad cultural, el Movimiento Nacional Cimarrón, entre otras, ¿sí? Hay más o menos 16 organizaciones en Pereira, ya el profe mencionaba una, desde inicios de los 70 me parece. Todas las organizaciones venimos trabajando en la formación en principios, valores y deberes, valores, deberes y derechos del pueblo afrocolombiano, ¿sí? Partimos desde ese proceso de emancipación, primero nuestra historia, nuestra necesidad, nuestro conocimiento, con lo que nosotros, o un sociólogo hermano llama casa adentro, ¿sí? Arreglemos la casa, fortalezcámonos y luego, ¿cierto? Todo eso nos permite a nosotros hacer un trabajo más colectivo, en pro de una sola causa, ¿sí? Aquí hay una foto, una imagen que también, mirando la presentación que tenemos afuera, de la Black Panther, que podría quedarme aquí una hora hablando de la Black Panther, es muy necesario, pero hace parte también de esa herencia y de esa historia que nosotros reivindicamos, de ese sentimiento de lucha, ¿sí? Un sentimiento de lucha no violento, hay que aclararlo, que nos permite, digamos, lograr ciertas condiciones. Y nos organizamos por la necesidad de apostarle al rescate y la visibilización de los valores fundamentales de la afrocolombianidad. ¿Cuáles son los valores fundamentales de nuestra afrocolombianidad, de nuestro pueblo? ¿Sí? Si bien el vestido, la música, el arte hace parte de un elemento identitario, somos mucho más que eso, y eso es lo que tenemos que trabajar. A eso le llamamos un proceso de etnoeducación e interculturalidad, y queremos llegar a todos los espacios a los cuales tenemos posibilidades a través del trabajo organizativo, a compartir eso, a educar a ese otro, porque la educación que tenemos nosotros en nuestros territorios, en nuestro contexto colombiano, es una educación excluyente, ¿sí? Digamos que las imágenes hablan por sí solas de un trabajo organizativo, ¿sí? La familia, para nosotros la familia tiene un concepto interpretativo muy amplio, la familia política, la familia que se da por lazos simbólicos, ¿sí?
salir a la calle y encontrarse con una persona afro, es ver al primo, al hermano, ¿sí? A nosotros nos une todo un sentimiento, ¿sí?, de lucha que nos tiene a nosotros hoy haciendo esta gran apuesta a pueblo cultural. Creo que faltan dos. Bueno, esta era la última. Bueno, de la Fundación Palenque de Goya, es una escuela de formación. Un poquito lo que mostré allí, ¿cierto?, hace parte de lo que venimos haciendo de manera articulada con otras organizaciones, organizaciones de mujeres, organizaciones mixtas, en aras de la reivindicación de los derechos del pueblo afrocolombiano. Y en la ciudad de Pereira tenemos un trabajo muy necesario y grande por hacer. Pereira, tristemente, fue el primer lugar donde se estrenó la ley de discriminación racial, ¿sí? Y en Pereira los hechos de discriminación racial han crecido en los últimos años, ¿sí? Aparte de la discriminación estructural, que de esa no hablé, que también es visible para nosotros, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Lo mejor de esto es uno llegar de último, porque los compañeros abarcan la mayoría de los temas y uno ya pues... No, pero bueno, mi nombre es Juan Bautista. Como inicialmente se decía, yo soy el enlace municipal de unas políticas públicas que tenemos hoy en el municipio. Yo les voy a contar qué son esas políticas públicas, de dónde salieron. Y tenemos que empezar diciendo que las políticas públicas nuestras no son una voluntad de la administración municipal, del alcalde. Las políticas nuestras vienen más allá del convenio 167 del 57, de 1957, el convenio 57, cuando la OIT hablaba de los derechos de los pueblos indígenas y los tribales, que en ese entonces los tribales éramos nosotros los negros. De ahí para acá se viene hablando de los derechos nuestros. Estamos diciendo de hace más de, yo cuento muy mal, más como 70 años, ¿cierto? Ahí los matemáticos me ayudan. Bueno, después de eso se aprobó la ley 22 del 81 más o menos, yo mala memoria, el 81, que esa ley que buscaba era acabar con toda la forma de racismos, y no solo de racismo, sino de esclavitud que teníamos en nuestra Colombia. Y todos sabemos que esa esclavitud estaba prácticamente era cargada a nosotros los negros, los afros colombianos. Después de esa ley vino el convenio 169, ¿recuerdan? Convenio 169 del 89. Ese convenio fue ratificado y acogido por el gobierno colombiano. ¿Qué buscaba también el convenio? Claro, proteger todos los derechos que teníamos los afros en Colombia y la población indígena, y trae también el mismo término indígenas y pueblos tribales. Ya decía antes que los pueblos tribales éramos nosotros, o somos nosotros los afros. Entonces, cuando el gobierno a través de la ley 21 del 91 acoge el convenio 169, ya el gobierno nacional empieza a reconocer los derechos nuestros en nuestro territorio, ¿no? Después de ese convenio 121, viene entonces la Constitución del 91. ¿Recuerdan que la Constitución del 91, entre otros derechos que se trajo como fue que reconoció la multiculturalidad en Colombia? O sea, ya reconoce derechos tanto de indígena y de afro. Ya dice, bueno, acá en Colombia tenemos, por decir así, 3 culturas diferentes. Después de esa Constitución del 91 vienen otras normas, vienen unos decretos, otras leyes, pero seguidamente entonces tenemos, y pasamos a la parte local para no mencionar tantas cosas que hay, tanta legislación,
y es que entonces en el año 2009, después de todo eso, estamos hablando del 91 al 2009 hay 17, 18 años, algo así. Bueno, por una lucha, como decía el amigo, los expositores, el último que terminó, Palomeque, de organizaciones de mujeres, de hombres. Acá ya se mencionaron la mayoría, ahí quedaron otras por mencionar, como por ejemplo también Diego Luis Córdoba, Sembrando Futuro, en fin, todas las organizaciones. Y en ese entonces también se utilizó el tema de la política y un concejal en su momento ayudó mucho en la creación de la política pública, que fue a través del Acuerdo 24 que se crea la política pública, insisto, con toda la venia de las organizaciones nuestras, que a la fecha, como dice Palomeque, tenemos aproximadamente entre 18 y 19 organizaciones en el municipio de Pereira. Ese Acuerdo 24 crea la política pública. ¿En reconocimiento a qué? A la Ley 70. Recuerden que en el 93 pues sale la Ley 70. Entonces nace la política pública en el municipio y en el 2011, a través del Acuerdo 58, se adopta la política pública en el municipio de Pereira. Se adopta en el 2011, o sea, 3 años después. Ahora, en el 2016, se le hacen unos cambios a través del Acuerdo 16, se le hacen unos cambios a la política pública. La política pública nuestra, entonces, tiene un Consejo Municipal de Política Pública, donde tiene asiento la comunidad y tiene asiento alguna secretaría del orden municipal. El alcalde de Pereira, a través de una facultad de dadas en el Acuerdo 19, y a través del decreto 834, crea un comité técnico a la política pública. Ese comité lo crea a través del decreto 673. ¿Por qué lo hace? El Consejo Municipal de Política Pública venía y estaba integrado por los secretarios y 3 personas de nuestras organizaciones elegidas por ellas mismas. Pero se creía que no venía funcionando, porque mientras que ellos se reúnen 3 veces al año, no tenían como un comité que fuera como llevando los temas importantes, ir como adelantando temas y simplemente ellos se reunieran como a aprobar algunas cosas. Entonces ahorita el alcalde dijo no, y el mismo comité dijo vamos a crear entonces un comité técnico que sea como el soporte, que le dé como esas herramientas al Consejo Municipal de Política Pública para que pueda funcionar. En este momento estamos en el trámite de unas resoluciones para hacer la elección tanto del Consejo Municipal de Política Pública como también del Comité de Política Pública. ¿Cuál es la preocupación nuestra dentro de la política pública municipal? Mire, el municipio de Pereira a hoy tiene 11 políticas públicas, 11. Dentro de ella hay una política pública indígena también. Y nos preocupa porque las políticas públicas nuestras, ninguna tiene asignación presupuestal. Todas nacen de la voluntad, todas, incluidas las 2 nuestras, que son las esenciales, indígena y afro, nacen de la voluntad de cada uno de los secretarios. Y entonces es lo que ellos consideren que tienen o no tienen para esa política. ¿Y cuál es el temor? Que nos están confundiendo todas las políticas. Si nosotros somos una comunidad diferente, la política nuestra debe ser tratada diferente. Y como hay tantas políticas públicas, y están en estos momentos en creación de 4 políticas públicas más. De hecho, Acción Comunal tiene política pública en el municipio. Entonces es un tema delicado. ¿Qué busca la política pública? Nosotros, como afros en Pereira, tenemos unas culturas diferentes. Muchas cosas que nos apartan de la cultura, de las otras culturas, de los indígenas, de los mestizos. Y buscamos a través de la política pública que seamos incluidos
en todo lo que tiene que ver la administración municipal. Como somos menos, decía Palomeque ahorita que el censo DANE 2005 éramos 24.000 afro, ahora somos mucho más, muchos. Entonces, los programas que tiene el municipio de Pereira, si no se aplican a través de política pública, no nos incluyen. Y un ejemplo básico, nosotros le decimos al municipio, si usted va a hacer 100 viviendas, usted debe de garantizarle la participación a las comunidades negras de Pereira. ¿Y cómo se la garantiza? A través de generar unos cupos específicos de esas 100 viviendas que va a hacer, para que se sientan incluidos dentro de las viviendas. Y es decir, yo hago 100 viviendas, les voy a dar 5 a las comunidades afro. Ya nosotros nos reunimos internamente y miramos de qué forma cumplimos requisitos y miramos quiénes aplican. Pero no quiere decir que las otras 95 nos excluyen. No, las otras son para todos. Simplemente, ¿qué hace el municipio? Garantiza la participación de una minoría étnica en un municipio como Pereira. Eso busca una política pública. Y es lo que no hemos podido nosotros avanzar con la administración municipal. Entonces, estamos en ese propósito, hemos venido trabajando. ¿Cuál es la idea de nosotros como afro organizado en este departamento? Hombre, que el mestizo conozca nuestra cultura, que miren la ley 70, miren cómo nosotros de hace mucho tiempo atrás trabajamos el tema del vestuario, la alimentación, todo ese tipo de elementos. Si nos conocemos, seguramente nos respetamos mucho más. Es conocer el uno del otro. Miren, nosotros los negros conocemos bastante y mucho de la cultura, por decir así, el mestizo, bastante. Nosotros nos hemos interesado mucho en eso y uno le da tristeza que muchas veces el otro no conozca lo de uno y seguramente por el hecho de decir no conozco, entonces ahí es que viene la discriminación y una cantidad de elementos, cuando si podemos conocernos, seguramente nos podemos respetar mucho más. Entonces, como decían los compañeros, a estos procesos nuestros, aquí le apuntan todas las organizaciones, todas, no voy a mencionarlas, sino que la idea es esa. Y tenemos un propósito, y es que en este año, si Dios permite, llevar la política pública como mínimo al 30% de la población que vive en el municipio de Pereira, y se están generando unos mecanismos para ver cómo llegamos, pero no solo llevarle la política pública al afro, sino a todos los pereiranos, a través de nosotros, para que nos conozcamos en los colegios, en todas las instituciones educativas, nos conozcamos y podamos interactuar mucho mejor a través de nuestros conocimientos. Y, como decía el compañero Palomeque, aquí se hacen unas celebraciones especiales y que eso también buscan vender nuestra cultura, que conozcan nuestra cultura. Entonces, ¿no? Ahí me están hace tiempo levantando el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestros expositores o conversantes en esta noche. Yo quisiera saber si entre el público hay comentarios o preguntas para alguno de los expositores, o si hay algún comentario de parte de ustedes sobre lo que ellos han conversado en esta noche. Entonces está abierto, digamos, el micrófono para las personas que quieran hacer alguna pregunta. Buenas noches. Quisiera como más bien que pregunta y agradecer pues de antemano a los expositores a nombre de la Universidad Católica pues que participa de estos conversatorios y organiza con el Banco de la República, hacer mención como a ese rescate del concepto de persona que hace la ética cristiana. Ustedes, alguno mencionaba el tema de la dignidad, ¿cierto? La búsqueda de la dignidad de las negritudes, la búsqueda de la equidad, el tema de la exclusión, todas esas situaciones que han vivido y que viven. Entonces venía a la memoria San Pedro Claver, que en Cartagena se consideraba el esclavo de los esclavos, se definía él a sí mismo, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo él hace ese reconocimiento inicial de que estas personas que venían de África eran personas? Porque para muchos no tenían ni siquiera alma. Entonces, como dentro de los temas que estamos viendo aquí con los estudiantes de ética, de ingeniería industrial que están aquí presentes el grupo, el tema que vamos a empezar a trabajar es justamente el de persona. Por eso es muy pertinente las exposiciones que ustedes nos han hecho desde distintas miradas, ¿cierto? La historia, el tema de las políticas públicas, que aportan mucho a la construcción de este concepto, ¿cierto? El tema de la dignidad, el tema de la equidad y de persona, y cómo pues los aportes desde la visión, ¿cierto?, cristiana de la igualdad y el rescate de esa dignidad, en el caso concreto pues de Pedro Claver. Y bueno, muy importante también el tema de cómo ahora ya en la legislación, un poco lo que nos presenta el último expositor, ya se explicitó las minorías, ¿cierto? Entonces, con su representación en distintos organismos, a partir pues de la Constitución del 91, y creo que es algo pues que debe continuar apoyados por todos, porque en últimas alguien hablaba ahí de la ciudadanía, la colombianidad, ¿no?, que somos pues pueblo mestizo y que debemos mucho a todo este aporte pues de la cultura afro que está hoy aquí presente. Muchas gracias. Cuando la profe hace mención de ese concepto de la ética, me parece que es fundamental, ¿sí? Y es la gran mayoría de los departamentos de humanidades, y por no decir, digamos, como todas las universidades del país, tienen, digamos, la ética como una asignatura obligatoria. Y en ese orden de ideas se mira, digamos, como la posibilidad que tiene el ser humano de vivir a partir de principios universales y no simplemente de un concepto de Dios o del cristianismo, de los valores o de la moral. Y es, digamos, ese principio de construir a partir de todos una sociedad, digamos, que pueda comprenderse a sí mismo y pensar realmente qué es lo ético. De hecho, desde una ética cristiana, Martin Luther King, digamos, aparece ahí con una ética cristiana y asume, digamos, como toda la reivindicación de los derechos civiles afrodescendientes, que está el otro, digamos, el otro lado de Malcolm X, que se va también por el lado religioso, y es todo lo que tiene que ver con los aportes de ser musulmán. Entonces, en la construcción de lo afro y del ser afro, ¿sí?, como concepto, no se puede apartar del cristianismo, pues que el cristianismo en América Latina, hablar sin cristianismo sería algo pues como europeo, eurocéntrico, y algo que pues todavía no estamos, digamos, como preparados para pensar de esa manera, puesto que desde la época colonial el cristianismo sale en todas partes. De hecho, miles de ustedes andarán con camándulas, bueno, todo ese tipo de cosas que son como símbolos que hacen parte. Entonces, quería pues como decirle eso a la profesora, y agradecerle también, de hecho, pues como una veces como docente, el orientar la ética. Entonces a veces los estudiantes dicen, no, pero esa ética ¿para qué es? Es una asignatura de costura, de relleno. No, es algo bien fundamental para comprender, digamos, como el concepto de lo humano. Y hay un principio que a mí me gusta, y el principio de la beneficencia y no maleficencia en ética, que creo que es fundamental también tenerlo eso es presente. importante siempre y cuando se revisen como los elementos de los cuales están cargados. Nosotros, bueno, yo en lo personal tengo mi reparo con, digamos, toda esa carga del cristianismo, porque el cristianismo también hizo parte de aniquilar la cultura, el cristianismo hizo parte de aniquilar toda esa herencia ancestral que fue base de la construcción de los pueblos africanos, de satanizar a todo un pueblo, y hoy todavía tenemos en algunas líneas pedagógicas, ¿cierto?, que vienen a nombre de esa ética con unos valores impuestos que nos recuerdan también ese mundo dominante y nos enseñan a seguir en esa obediencia del dominante y el dominado. Es un poco en ese sentido, pero
bueno, hay elementos rescatables desde ese punto de vista, solo que hablando de caleidoscopio, hay que mirar bien. Sí, de hecho creo que ya se abrió el conversatorio, ¿no? con esa tensión, y lo que quiero decir es, no se puede pensar, digamos, sin religión. Es algo que nosotros hemos querido huir. De hecho, toda la reivindicación de la homosexualidad, todo ese tipo de cosas, digamos, que hacen parte de las ciudadanías contemporáneas, se opone al cristianismo. Y no el cristianismo evangélico, sino un cristianismo católico, ¿sí?, administrado por la Iglesia Católica, y es legal, puesto que aún vive en el concordato. Y es algo, digamos, que más que trascender es, digamos, como pensarlo, y cada uno, digamos, como asume posturas, ¿cierto?, de escenarios diferentes, de campos sociales diferentes, pero que a la misma vez, digamos, como sociedad colectiva, son temas que son personales. ¿Bien? Para la emisora de la Universidad Católica quiero cerrar, por lo menos en relación con la transmisión que estamos haciendo en directo, agradecer a todos nuestros oyentes de distintos lugares del mundo que nos escuchan estos conversatorios que tenemos, agradecerles pues su radioescucha e invitarles a que participen de los próximos encuentros de Caleidoscopio en los meses de abril y de mayo. En el mayo tendremos nuevamente este tema mirado un poco ya desde el departamento, ya no desde la ciudad, sino desde el departamento, y estamos mirando también la posibilidad de tener un taller que dirigirían, estamos en conversaciones, unos cubanos para hacer el taller de música afrocubana, y conversar también con ellos un poco todos estos elementos que desde el arte y desde la música pues también hemos recibido, creo que una influencia muy importante del mundo afro. Entonces, a los oyentes, muchísimas gracias, y esperamos contar con ustedes en adelante como escuchas de nuestros conversatorios. Muchas gracias. Para ellos, nosotros podemos seguir aquí. Es que queríamos terminar ahí, perdone, pero yo quisiera saber si hay alguna otra pregunta o expresión a partir del conversatorio que hemos tenido hoy. Porque yo creo que hay una preocupación muy seria para nosotros, y es la razón de estar aquí juntos, que de pronto Juan colocaba ahorita. ¿Cómo hacemos para aprender a vivir juntos y siendo tan distintos? Entendiendo que en los elementos que ustedes han colocado es, ¿quién coloca y dice que las maneras de vivir bien son estas? Posiblemente no es la comunidad afro, sino que es la que le toca pues, sufrir las consecuencias de otro que dice que es bien vivir. Por ejemplo, ¿quién dice que las mejores comidas son estas? ¿Quién dice que vivir en una ciudad y de esta manera, eso es mejor? Ahora, cuando Juan estaba diciendo, vamos a hablar y quisiéramos pedir que de 100 casas que se hagan, sean 5 en la política pública para los afro. Y yo digo, ¿y serán esas casas? Porque podrían ser casas de otra manera. Ustedes han vivido de otra manera su casa. Ustedes han vivido en las orillas de los ríos. Y en las orillas de los ríos tienen unas maneras de vivir. La madera ha sido, digamos, un elemento de la construcción arquitectónica de ustedes, que para otros, digamos nosotros cuando vemos eso, qué pobreza. Y a lo mejor no es eso. A lo mejor la pregunta es, nosotros los mestizos, que además no somos blancos tampoco, ¿cómo entendemos estas maneras de vivir de tal manera que podamos vivir en un país que es plurinacional, si se quieren esos términos, porque hay diferentes nacionalidades, distintas culturas, maneras de ser distintas? ¿Cómo aprendemos a vivir juntos para no infravalorar, no devaluar la presencia de otros seres humanos que no son los que somos aparentemente la mayoría? Bueno, te voy a dar la palabra para que nos converses un poco, inquietud o preguntas. Buenas noches. Agradecerles al profesor, pues, a todo el grupo que está ya exponiendo este tema.
Es una observación, de pronto, si se puede llevar el comentario. Yo pasé un proyecto para minorías étnicas, el que se pasa por el ICETEX, hice un estudio parecido pues por el tema de población y condiciones, ¿cierto? Mi proyecto estaba basado obviamente en temas educativos, ¿cierto? Porque es como un motor o una fuerza que los invito a impulsar a las personas que están en el proceso pues de formación, ¿cierto? Muchos queremos aportar, ¿sí? A construir comunidades afro que no se miren por lo que hablaba el compañero acá, solamente por la forma de vestir, el tema de cultura, el tema del baile, ¿cierto? La expresión corporal en este caso. Mi invitación es la siguiente, yo creo que el proyecto mío lo rechazaron por ser que yo aplique a una universidad privada. Sé que la condición está para universidades públicas, pero ¿dónde está la parte donde se apoya, digamos, a universidades privadas? No sé, hablábamos que nosotros impulsamos la fuerza para construir muchas cosas acá. Creo que faltó algo allá en los trabajos y pues voy a ser fuerte en este caso, romper calles, ¿cierto? Eso será un paradigma que, pues, no sé, algunos estamos tratando de cambiar y de romper. No aparecía allá, pero es un ítem que deberían de considerar de pronto en próximas charlas. Mi lugar, me identifiqué, mi primer lugar que llegué acá a Pereira, me identifiqué por San Nicolás, estaba chiquitico, pero pues obviamente sí lo llamaron y de verdad fue fuerte llegar a un lugar donde todo el mundo miraba de otra forma, ¿cierto? El tema de la cultura y cómo vivíamos nosotros. Bueno, vuelvo a mi pregunta o a la inquietud que quiero que se lleven, es porque, digamos, darle un foco diferente. Alguien quiere estudiar, no sé, arquitectura aquí, la tecnológica no es pública, ¿cierto? Pero esa fuerza de construir que tenemos, ustedes conocen, y ese ingenio, llevarlo desde un punto de vista al desarrollo igual de otros temas, que no sea obviamente la mano dura y fuerte en las calles, ¿sí? Es como invitarlos a ver si de pronto entre los temas de la política que quieren trabajar, no soy político, no conozco mucho de política, pero ver, o sea, en esa población que quiera aspirar a una universidad privada con los mismos beneficios de el que aplica una pública. Voy a hablar pues así como contados las personas que somos afro en la universidad, inclusive pues estamos divididos en los grupos y conmigo solo hay otra persona afro en estos momentos y podemos hablar de máximo en la universidad 20 personas y es un grupo demasiado alto, pues bajo, perdón, para la magnitud de personas que estudian en esta universidad. Entonces les dejo nomás la inquietud, la idea es mirar a ver cómo en condiciones de igualdad los que queremos formar otra visión, no sé, concepto de la persona afro, que se lleve ese tema, o sea, es en el tema de igualdad, ¿sí? Y adicional a eso, rescatar la labor, no sé si de pronto se ha perdido, en educar, sí, seguir educando, o sea, ese granito de arena es la proyección de ustedes que están sentados en estos momentos ahí, ¿sí? De lo que se encontró en 1960, ¿sí? Estamos claros ahí, en la ciudad de Pereira y a lo que hay ahora, en los movimientos. Sé que Cimarrón es fuerte en la UTP, ¿sí? Yo cuando llevé mi proyecto a la universidad dije, es que vengo a participar, pues vengo porque mi proyecto va a ser de esto. En la universidad me dijeron, es la primera vez que vemos un proyecto de estos acá, averígüese en el ICETEX del centro porque la verdad no tenemos la experiencia. Entonces miren que, o sea, hay partecitas en el eslabón que sí es bueno unirlas, ¿sí? Entonces ahí le dejo la duda, no sé si quieran responder algo sobre lo que acaba de comentar. Bueno, yo veo que es más una sugerencia que una pregunta. Rápidamente yo lo que te planteo ante esa inquietud es la posibilidad de que te puedas vincular a nuestro proceso organizativo, porque para nosotros es más fácil construir en comunidad, en colectivo, y siempre de alguna otra manera las personas que están cerca a nosotros ayudando a construir este proceso en esa lucha por nuestras reivindicaciones
tienen la posibilidad también como de plantear ese tipo de acciones, defenderlas y hacerlas realidad. ¿Sí? Lo que les decía, según el censo DANE de 2005, en Pereira somos más de 24.000 y las organizaciones nuestras no es que sean organizaciones masivas, ¿sí? También lo que yo planteaba hace un rato de el trabajo necesario casa adentro, ¿cierto? Primero nosotros nos organizamos, nos juntamos, ¿sí? Construimos esa gran red familiar para entre todos empezar a abordar diferentes temáticas desde allí. A veces es difícil saber quién está con qué idea en tal lugar, ¿sí? Y muchos de nuestros hermanos están esperando a que nosotros, los que estamos en las organizaciones, lleguemos a solucionarles ciertas problemáticas, pero lo que nosotros planteamos es, venga hermano, trabajemos, venga, haga propuesta, ayúdenos a construir, ayúdenos a defender. Vivimos en una sociedad que sigue siendo clasista, racista, excluyente en muchos sentidos, y desde la unión, desde ese trabajo colectivo podemos nosotros como hacer efectiva ese tipo de acciones. Hay unas acciones afirmativas, como lo planteaba Juan Bautista, que se dan a través de una serie de reclamaciones que las organizaciones hemos conquistado, ¿cierto?, a beneficio de todo el pueblo, para el beneficio de todo el pueblo afrocolombiano. En este caso tú hablas del tema de acceder al crédito condonable de comunidades negras. Esa hace parte de una de los grandes logros que hemos obtenido desde el trabajo organizativo para todo aquel que quiera ingresar a una universidad, bien sea pública o privada. No es fácil porque el gobierno nacional, el Estado, desde esa estructura que yo llamo la blancocracia, nos sigue mirando y nos sigue midiendo desde les damos esto. Y obviamente aquí en Pereira tenemos una población amplia, muchos estudiantes y quizás no a todos llegue, digamos, esa posibilidad de acceder, ¿cierto? Pero cuando estamos juntos, cuando estamos trabajando en colectivo, se nos hace más fácil, digamos, como lograr ese tipo de acciones, ¿sí? Y obviamente desde las propuestas sólidas buscamos, y el trabajo colectivo que hacemos nosotros en las organizaciones, que la población afro se pueda beneficiar sin distinción alguna, ¿sí? Son varias cositas, pero la reflexión es válida en ese sentido y yo te la devuelvo en el sentido de que las puertas están abiertas desde las organizaciones mixtas, organizaciones de mujeres, organizaciones afro que tenemos en la ciudad, en aras de esa reivindicación y esa construcción de los derechos. Todavía hay una brecha muy amplia en esa equidad social que nosotros hemos planteado y que hay muchas cosas que se nos escapan, quizás en otra ocasión podemos ampliarla en ese sentido. Bueno, ahí hay unas cosas, a mí me gusta hablar desde el punto de vista pedagógico porque esa es mi formación. Yo fui 38 años directivo docente y tuve la oportunidad de estar en sectores de lo que llama estrato 0, el 1, el 2. Estuve en la educación pública y en la educación de intereses privados. Fui profesor 16 años del Colegio Salesiano y 8 años del Colegio Las Adoratrices, entonces me permitió tomar una visión muy amplia. Quiero referirme a lo del compañero. Hay situaciones que dependen directamente de cómo se organizó el programa. Entonces nosotros aquí es difícil, sin embargo yo también he hecho ese mismo cuestionamiento. Pero tenemos unos delegados a unas mesas de trabajo en Bogotá que es bueno llevar esa inquietud. ¿Por qué el estudiante de la universidad pública tiene esa oportunidad de ese crédito condonable y el de la universidad privada no? Sabiendo que muchas veces está en condiciones económicas tan difíciles el de la privada como el de la pública y viceversa. Pero yo quiero plantear algo que decía el doctor. Mire, Martin Luther King decía, hemos aprendido los hombres a nadar como los peces, hablando de los submarinos y hemos aprendido a volar como los pájaros, pero no hemos aprendido a vivir humanamente como hermanos. Es uno de los grandes retos y de los grandes planteamientos que tenemos que pensar.
y para los presentes profesionales y estudiantes, si es que cabe eso. Y usted no ha escuchado los planteamientos que hemos hecho. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué es lo que yo llevo para la casa o para la universidad en un debate? ¿Cuáles han sido los aportes? 1. 2. ¿Por qué hay tantas organizaciones? Se harán esa pregunta, ¿sí? 3. Bueno, y si están aquí, ¿cómo se sienten? Yo les decía que el objetivo con que se creó la primera organización de comunidad negra que hubo en Pereira y en Risaralda, llamó UCHOR, o sea, Unión de Chocuanos Residentes en Risaralda. Y el objetivo era educar a nuestros compañeros y compañeras para que estuvieran en condiciones socioeducativas de vincularse al desarrollo de Pereira. Así nació y así lo hemos venido haciendo. Y por eso hacemos mucho trabajo silencioso con la gente que vemos que tiene algunas dificultades a nivel conceptual, a nivel comportamental. Posteriormente fueron llegando más gente a Pereira por distintas circunstancias y les comento que en un núcleo urbano del departamento de Risaralda, el único que tiene Risaralda mayormente es Santa Cecilia, porque la Virginia es muy compartido, mestizos y afro. Cuando llegaron unos líderes de la región de Santa Cecilia aquí a Pereira, Atilano Córdoba, Juan de Dios Mosquera, que es mi primo, no llegaron a sentarse, llegaron a aportar lo que ya había y generaron una gran lucha reivindicatoria por los derechos y la presencia y la vinculación de la comunidad negra al desarrollo de Pereira. A eso llegaron ellos. Juan de Dios Mosquera fue el gran dirigente y fundador del Movimiento Nacional Cimarrón. Y ese movimiento convocaba a la gente a luchar por las reivindicaciones de las comunidades negras, reclamar los derechos de las comunidades negras. Entonces se van dando ese tipo de cosas. Hoy, para no ser muy explícito, ya hay una convergencia de gran cantidad de personas de comunidades negras aquí. Y la pregunta que hace el doctor, bueno, ¿y cómo convivimos? ¿Cómo hacemos esa homogeneidad dentro de tanta heterogeneidad? ¿Cómo la hacemos? Y ahí es donde está la ética civil. Ahí es donde está la ética civil. Yo no puedo exigirle a un rolo, como se dice, a que tenga el mismo comportamiento y la misma apetencia cultural y alimentaria de un chocuano o de un risaraldense. Entonces yo tengo que aceptar las diferencias. Yo no puedo opacarlos a ellos porque yo soy diferente, porque yo no puedo obligarlos a que sean como yo soy. Y ustedes, los que son estudiantes, el factor fundamental, a nadie se le puede exigir que sea como yo, porque somos cada uno de acuerdo a su formación, a la cultura donde se formó y de acuerdo a su desarrollo familiar tiene unos comportamientos que cuando llega a un núcleo social tiene que aceptar lo del otro sin renunciar a lo nuestro. Entonces esa es la pregunta clave que ustedes deben llevar a la universidad. ¿Cómo en la universidad hay tantos estudiantes hoy? Hay indígenas, hay negros y hay mestizos, y cómo hace un profesor allí pues para craneársela y entender que cada uno tiene sus derechos de estar allí. Eso es la ética, entender al otro desde sus diferencias y que tenga la capacidad de asumir lo común para compartirlo, sin renunciar a sus diferencias. Y usted me ha escuchado aquí una cantidad y dice, bueno, y hay 4 personas, ¿y qué pasa? ¿Cuál ha sido el aporte? La pregunta que ustedes se, ¿cuál ha sido el aporte que han tenido ustedes en Pereira? Les comento, el primer director, o el primer gerente de la oficina de Aguas y Agua fue Jairo Ordilio Torres, cuando se creó la empresa de Aguas y Agua como una gran empresa, Jairo Ordilio Torres. Hoy es jefe personal de la tecnológica y ha sido más de 7, 8, 10 veces alcalde encargado de Pereira.
y es profesor de la Universidad Libre, él es egresado de allí, y es profesor en Los Quebradas de una universidad, un tipo exigente. Usted no iba a hablar de Amancio. Amancio fue el primer negro que ocupó un cargo público en Pereira, egresado de la Tecnológica de la Facultad de Ingeniería Industrial. Fue tesorero de Pereira, porque el papá había sido diputado de Risaralda, aquí en Pereira. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes no conocen las cosas, dicen, es que los negros llegan aquí y ¿qué han hecho por nosotros? Los negros hemos hecho mucho. En una charla que tuve en la Universidad Católica les comentaba, desde lo más elemental los negros hemos aportado. Los grandes recolectores de la cosecha de café en Risaralda, lo llamaban a los negros, por la habilidad, por la honestidad. Y los grandes restaurantes aquí lo manejaban mujeres negras, porque sabían manejar eso. Nosotros hemos estado vinculados allí al desarrollo. Lo que pasa es que respecto a lo que nosotros hemos aportado, no es suficiente lo que hemos recibido. Los alcaldes tienen el deber, y esa es su esencia, de retribuirle a la comunidad lo que recibe de impuestos. Y si Pereira hay una cantidad de estudiantes y de personas de comunidades negras que están pagando impuestos, de hecho que el alcalde dentro de sus políticas administrativas debe tener unos espacios de retribuirle a todos, sin discriminación ninguna, ese impuesto que recibe. Entonces en un barrio de negros no puede decir, ¿para qué hacer vías pavimentadas? Ellos están pagando impuestos. Yo dejo allí, doctor, qué bueno que en otro espacio nos dé la oportunidad de continuar con el conversatorio. Muchas gracias.